En el presente video abordaremos los conceptos ópticos de dispersión y esparcimiento, términos que generan confusión o que también aplicamos y usamos de manera errónea para describir diversos fenómenos o situaciones que no están relacionados entre sí. Empecemos con la dispersión, un proceso que es una consecuencia de que la rapidez de la luz y por consecuencia el índice de refracción de un medio, que dependen de la longitud de onda con la cual se trabaje. Es por esta sencilla razón que cuando tomamos la medida del índice de refracción, siempre nos preguntan a qué longitud de onda lo estamos haciendo. El esparcimiento, en pocas palabras, es la remisión de luz en distintas direcciones. Esto por efecto de la interacción de las ondas de luz o partículas al incidir contra otras partículas de materia, como lo pueden ser átomos, moléculas e inclusive partículas más grandes, como por ejemplo polvo, gotas de agua o granulados. Tanto el esparcimiento como la dispersión son fenómenos que se pueden entender a un estudio molecular e incluso atómico. Es aquí donde no debemos confundir de ninguna manera ninguno de los fenómenos ya mencionados, pues a distancias macroscópicas quizás a nuestros ojos son completamente distintos, aunque en el fondo su origen es el mismo, tal como ya ha sido mencionado. Ahora bien, analizaremos teóricamente la dispersión. Aquí hay que considerar que todos los materiales existentes son dispersivos. Obviamente, exceptuamos el propio vacío, porque como su nombre lo dice, es vacío, y como no hay materia, pues tampoco la luz no puede incidir con nada. La base teórica que da sustento a la dispersión es un análisis a nivel atómico de la interacción de la luz con la materia. Este fenómeno se regirá por la intervención de varios mecanismos de polarización que contribuirán a la frecuencia asociada a dicha longitud de onda. En la mayoría de los materiales, el valor del índice de refracción aumentará si se disminuye la frecuencia de la luz tratada. En otras palabras, disminuye si se aumenta la longitud de onda. Cuando polarizamos eléctricamente un dieléctrico, claro, si este lo sometemos a una onda electromagnética, la aportación a la polarización disminuirá y con esto las propiedades dieléctricas del material también lo harán. Entre estas propiedades está la constante dieléctrica estática, la cual va a ser alterada y precisamente la definimos como el índice de refracción usando esta constante, con lo que un cambio en la misma generará un cambio en el índice de refracción. Dependiendo a la escala de las partículas materiales involucradas, este fenómeno, el esparcimiento, es la clase que se va a tener. Para partículas cuyo tamaño es mucho menor que la longitud de onda de la luz incidente, se considera el esparcimiento de Rayleigh, el cual ya fue mencionado anteriormente. Para partículas cuyo diámetro es aproximadamente la longitud de onda de la luz involucrada, se tendrá el esparcimiento de Mie, el cual es un tanto complejo de describir debido a que se toman en cuenta muchas consideraciones. Para esto, cuando el tamaño de la partícula deja de ser comparable de la longitud de ondas, es decir, es mucho más grande que esta, se entra en la dispersión óptica, la cual se puede describir por la óptica de rayos. Para un tratamiento más riguroso del esparcimiento, primero consideremos un grupo de moléculas, las cuales pueden ser de oxígeno, nitrógeno, etc., es decir, aire, o bien tratarlas como un dipolo. Como segunda parte, supondremos que la molécula es un oscilador con una cierta frecuencia de resonancia, es decir, su frecuencia de vibración. Las resonancias de estas moléculas se encuentran fuera del espectro visible, lo que se traduce en un gas transparente. Como tercera parte, hagamos que una onda electromagnética, es decir, un fotón con cierta energía y campo eléctrico, sea absorbida por dicha molécula. Como resultado, la molécula comenzará a vibrar, una frecuencia igual a la del fotón absorbido. La molécula inmediatamente emite otro fotón de misma frecuencia. A este fenómeno se le conoce como esparcimiento elástico. Si no es elástico, hubo algún proceso de absorción. Así como tratamos moléculas, pudimos haber tratado dipolos eléctricos obteniendo las mismas conclusiones similares.
Bien, para que quede un poco más claro las diferencias entre dispersión y esparcimiento, abordaremos algunos fenómenos representativos de cada uno de ellos. Como ya se introdujo, el arco iris es la combinación de los colores de la luz que generan a la luz blanca. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en los rayos provenientes del sol, que aquí se produce cuando se reflejan parcialmente en las gotas de lluvia al entrar en ellas, para luego obviamente ser refractados. Y es aquí donde la dispersión entra en juego, dando esos característicos colores. Otro ejemplo es la descomposición de la luz blanca en sus distintos colores respecto al espectro visible, donde pues, el dicho prisma cristalino es una clara muestra de la dispersión de la luz, tal y como se puede ver en la imagen. También en fibra óptica la dispersión causa que la señal transmitida, o sea, un pulso luminoso, se degrade a medida que avance por el medio, lo cual es un efecto pues nada deseable. Y finalmente, la dispersión también se estudia en la espectroscopía, donde se estudia la radiación electromagnética que emiten o absorben ciertos cuerpos a tales condiciones dadas. Para ejemplos del esparcimiento, en las moléculas del aire se cumple el esparcimiento de Rayleigh, el cual es más efectivo a longitudes de onda corta, es decir, ocasiona que el extremo azul del espectro visible sea más esparcido que la luz roja. Como consecuencia, vemos el cielo siempre azul. Cuando el Sol o la Luna se posicionan en el horizonte, nos llega una imagen enrojecida de ellos, ya que la luz se esparce por todas las direcciones en la densa atmósfera, sobreviviendo la luz rojiza. Ahora, cuando en el aire hay una gran cantidad de partículas materiales, la luz que incide sobre ellas produce un resplandor blanco alrededor del Sol. Además, como es independiente de la luz de onda, siempre va a producir luz blanca. Esta es la razón de la cual las nubes son blancas, a causa del esparcimiento de Mie, donde claramente las partículas de agua suspendidas en estas regiones son de aproximadamente el tamaño de la longitud de onda. Para finalizar, si el espacio fuera completamente vacío, podríamos ver las estrellas como simples objetos esféricos de luz, llegando a nosotros como una parte de su intensidad luminosa. Pero como el propio vacío contiene partículas de polvo estelar, escombros, gases y otros materiales, entonces la luz se redirige a los ojos desde las estrellas en la luz esparcida en estos pequeños objetos.